bienvenidos a un nuevo video. Muchos adolescentes me estuvieron pidiendo que continúe subiendo videos sobre la escuela para este regreso a clases. Distintos tips y consejos para tu vida diaria y que las tareas del colegio sean más llevaderas. Algo muy común y que es muy utilizado durante la etapa escolar es la escritura. Así es por ello que para estudiar necesitas repasar lo escrito durante las sesiones de clases, o simplemente hacer apuntes para organizar ideas y conceptos. Según diversos estudios, el hecho de escribir a mano contribuye a mantener a raya el estrés y a mejorar la capacidad de la memoria. Los expertos aconsejan no perder esta costumbre e intentar escribir siempre que se pueda. Cuida tu postura al momento de tomar asiento. Comprueba que tienes suficiente espacio para apoyar los brazos. Es mejor si el antebrazo con el que escribes puede descansar sobre la mesa. Evita cruzar las piernas. Apoya los pies sobre el suelo y vigila que la espalda no esté en tensión ni esté encorvada. Intenta escribir con los pies delante de la silla, la espalda erguida, e inclina el papel un poco a la izquierda si eres diestro. En cambio, si eres zurda y la mesa es de a dos, trata de sentarte en el lado izquierdo para evitar futuros problemas con tu compañero de al lado. Evita tener la muñeca en el aire durante la escritura, porque podría causarte temblores o calambres, y esto al final perjudicaría tu pulso. Elige el bolígrafo o lapicero adecuado. Normalmente se suele sostener el bolígrafo usando las uñas, con los dedos fruncidos y muy apretados. Pero se escribe mejor si se estiran los dedos, con la muñeca sin doblar y haciendo la fuerza desde el hombro. El instrumento debe descansar entre los dedos índice y pulgar. Los bolígrafos muy finos o también los que son muy gruesos son muy difíciles de sujetar y pueden cansar más los músculos. Es fundamental usar uno de grosor regular. Los lapiceros de punta gruesa son los más comunes y baratos en el mercado. Algunas desventajas es que son más incómodos al momento de sujetarlos, y la tinta no corre tan fácilmente por lo que tiende a secarse con regularidad. Los lapiceros de punta fina con una tinta a base de gel y más suave te permitirán escribir con mayor velocidad, sin manchar las hojas. El agarre del lapicero debe ser cómodo y el adecuado para evitar la formación de callos en los dedos. Para que la mano responda mejor y evites tener posibles dolores al momento de escribir durante mucho tiempo, puedes preparar los músculos con antelación, haciendo breves movimientos con la muñeca y los dedos. Pon atención al papel. Emplea este truco si deseas escribir de manera cómoda y suave. Siempre coloca 3 o 4 hojas de papel debajo del principal. Usa este consejo de preferencia si la carpeta o mesa de tu escuela es súper dura y la punta del lapicero podría tensarse. Escribir sobre un bloc de notas demasiado grueso puede distorsionar tu letra. Una buena opción es empezar con papel ya interlineado, para ir interiorizando las líneas paralelas y la distancia entre los trazos que suben y bajan, por ejemplo, de las letras P, B, J y G. Algo que no debes olvidar es hacer uso de un cuaderno especialmente para practicar tu letra. Puedes incluir la letra corrida, imprenta e incluso practicar otros estilos. Practica trazos esenciales haciendo uso de plantillas. Un truco recomendable es repetir líneas en zigzag. Otro método es realizar varios círculos pequeños, como la letra O, y trazar algunos caracteres dentro del círculo. En un comentario fijado te estaré dejando varias plantillas con trazos, que te ayudarán a memorizar los patrones más comunes. Tómate tu tiempo. Dedicándole media hora al día como mínimo a tu letra, en 6 u 8 semanas puedes conseguir resultados. Para no desesperarte, lo mejor es planteártelo como un objetivo a largo plazo. Los expertos suelen aconsejar ir despacio al principio y luego acelerar el ritmo. Puedes descargar fuentes de DaFont e imprimirlos. Sigue estos patrones hasta que tengas un tipo de letra ya definida. Sé creativa. Esto será importante para no caer en el aburrimiento. Ensaya repitiendo frases con aliteraciones, copiando letras de canciones o fragmentos de tus libros favoritos. Como la frase, "La práctica hace al maestro",
el practicar diariamente los ejercicios de escritura hará que te sea más fácil escribir con rapidez. Tu letra será más legible y tus apuntes se verán más ordenados a simple vista. Solo piensa en lo que podrías lograr e inicia practicando de a pocos. Si aún no estás suscrita, recuerda hacerlo en el botón rojo de la parte de abajo y activar la campanita de notificaciones. Así me estarás ayudando a seguir subiendo contenido en este canal. Prueba los métodos clásicos. Entre los métodos más populares está la caligrafía de Spencer, utilizado a mediados del siglo XIX en las escuelas de Estados Unidos y que ahora ha recuperado la fama gracias a sus trazos elegantes. La técnica de Palmer de caligrafía comercial triunfó entre los contables y oficinistas que proliferaron en el siglo XX porque permitía escribir rápido y de manera muy legible. Para algo contemporáneo, puedes probar con las guías escolares de McGraw-Hill. Experimenta con aplicaciones para tablet y celular. Un paso más allá está la caligrafía creativa, conocida como lettering en diversas redes sociales. Aquí puedes encontrar algunas apps para aprender a dibujar letra cursiva, letras góticas o tipografías modernas, como lo son Procreate o Sketches, pero que también te dan la opción de esmerarte para conseguir una buena letra creada por tu cuenta. Si no encuentras ninguna fuente con la que te sientas cómoda, hay una aplicación que te permite crear una a tu gusto, llamada iFont Maker, apta para no profesionales. Con esta aplicación se pueden diseñar fuentes a mano y después exportarlas para utilizarlas con el teclado. Y si una vez superada todas estas etapas, te atreves con otro alfabeto que no sea el tuyo, como el chino, también hay apps como Calligraphy Art que te dan esa opción. Esto es todo por hoy. Si te gustó este video, dale me gusta, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún video. Recuerda compartir este video con todas tus amigas y comentar qué tal te pareció. More carrots. Don't tear it. More carrots. Where's Garrett?